Ecuador ha firmado su acuerdo comercial con la Unión Europea. El país se incorpora al Tratado Multipartes, del que ya forman parte Colombia y Perú. Para saber más, entrevistamos al vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glass. Es un placer. Buenos días, Marta. Sí, un día importante en las relaciones bilaterales, en donde ahora Ecuador se convierte en socio de la Unión Europea, 28 países, 516 millones de habitantes aproximadamente. Esto representa un fortalecimiento de las relaciones comerciales actuales, pero mucho mayor desafío representa para todos lo que viene después, las inversiones futuras. Hay una agenda de industrialización en marcha en el Ecuador y el acuerdo es una pieza importante de ese rompecabezas. ¿Qué va a aportar Ecuador a Europa y al revés, Europa a Ecuador con esta firma? Todavía el Ecuador en estos momentos tiene una economía primario exportadora, productos estrella. Se representa un importante mercado para los consumidores de la Unión Europea. El Ecuador es conocido por la calidad de su banano a nivel mundial, es conocido por su camarón, por su atún, por su cacao. El 70% del cacao de fino aroma en todo el planeta viene de Ecuador, es decir, hay enormes fortalezas en los productos primarios, pero lo que representa el acuerdo, ya de por sí el 99.7% de la oferta exportable del Ecuador se libera de aranceles para que pueda acceder al mercado europeo, para que los consumidores europeos puedan disfrutar de estos productos de alta calidad. Involucran 2.700 millones de dólares en exportaciones aproximadamente por año. Al no tener el acuerdo, cargaría importantes aranceles a algunos productos, por mencionar un ejemplo muy específico, el del atún que entra con cero arancel, que entrará con cero arancel ya de manera permanente, no como un sistema de preferencias, sino como un acuerdo comercial en donde ya somos socios, representa que el exportador pueda planificar el incremento de su capacidad. Tenemos planes muy importantes en cuanto a banano, en cuanto a cacao, en cuanto a camarón, pero lo que está por venir, lo que hemos estado construyendo en estos casi 10 años de proceso político, de gobierno en el Ecuador, de esta revolución que ha convertido al Ecuador en el país con las mejores carreteras de América Latina, en el país que es excedentario en energía eléctrica, que está en capacidad de exportar energía eléctrica renovable gracias a sus hidroeléctricas. Vamos a inaugurar la más grande con la presencia del presidente de China en Ecuador, 1.500 megavatios y 6 hidroeléctricas más que están bajo construcción. Puertos, aeropuertos y un nuevo sistema educativo asequible para todos, que tiene 19.000 jóvenes estudiando alrededor del mundo con el solo compromiso de regresar a Ecuador. Ese pilar, el talento humano, es esencial de lo que llamamos el cambio de la matriz productiva, la industrialización del Ecuador. ¿Qué productos europeos van a Ecuador? Bueno, productos donde hay mucha expectativa son los vehículos, por mencionar uno en particular. Indudablemente el sector productivo ecuatoriano se va a beneficiar en este momento de bienes de capital que entrarán al Ecuador con cero arancel, servicios que entrarán con cero arancel, en donde tenemos un gran desafío de que en X número de años el Ecuador será fabricante de esos bienes de capital y también podrá exportarlos a la Unión Europea. Tenemos un eje de trabajo muy importante dentro de las políticas de industrialización con la industria pesada, con las industrias básicas, con siderúrgica, refinación de cobre. El Ecuador está a poco tiempo de convertirse en exportador de cobre, en exportador de oro. Nuestro complejo petroquímico en la provincia de Manabí representa también enormes oportunidades para fortalecer el comercio entre la Unión Europea y el Ecuador. Y, ¿por qué no?, pensar en cadenas productivas regionales, cuando ya Colombia y Perú son parte de este acuerdo multiparte, nos permitirá unir nuestras capacidades para también colocar productos de la Unión Europea. Es un enorme desafío. Ha sido una carrera contrarreloj para firmar este acuerdo, porque tenía que estar listo antes de que finalice el año. ¿Por qué? Bueno, las preferencias arancelarias expiran en diciembre de este año. Hemos tenido un trabajo muy intenso, liderado por el gobierno ecuatoriano, particularmente por el Ministerio de Comercio. Tuvimos una gira hace pocos meses muy importante, visitando los principales países de la Unión Europea para poder dialogar con sus máximas autoridades, y conseguimos un respaldo total para ajustar los plazos de tal forma de que podamos suscribir este acuerdo, el acuerdo de adhesión, lo más pronto posible, para que el proceso de aprobación por el Parlamento Europeo y por el Parlamento ecuatoriano se dé dentro del mes, lo que resta del mes de noviembre y el mes de diciembre. Esos son los siguientes pasos antes de que entre en vigor. En el Ecuador hay un paso adicional, hay que ir a la Corte Constitucional. La Presidencia de la República remitirá, de hecho, regresando a Ecuador, entregaremos el mismo día el acuerdo a la Presidencia de la República. Este lo remitirá a la Corte Constitucional,
emitirá un dictamen, regresa al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, para ser reenviado a la Asamblea Nacional Legislativa. El presidente Correa estuvo aquí el año pasado participando en la cumbre Unión Europea-CELAC y dijo que esperaba con este acuerdo proteger sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué son tan importantes? El acuerdo comercial debe representar oportunidades para todos. No puede ser que solamente una parte del acuerdo se beneficie y que los más pequeños actores de la economía sean afectados. No quiero hacer referencia a ningún acuerdo en particular, pero sabemos que eso ha sucedido en otras partes del mundo y con países latinoamericanos, en donde ciertas cadenas productivas desaparecieron, generando en realidad desempleo en lugar de generar más riqueza. Este acuerdo, las relaciones entre Ecuador y la Unión Europea ya tienen un superávit en la balanza comercial. Son aproximadamente $400 millones de balanza favorable para los ecuatorianos en un país donde no tenemos moneda, donde tenemos un esquema dolarizado, es decir, muy importante cuidar la balanza de pagos para mantener fuerte la economía ecuatoriana, y más ahora cuando sabemos que hay factores externos que la pueden afectar, como por ejemplo la baja del precio del petróleo. En esta negociación hubo mucha apertura de ambas partes para poder encontrar esas particularidades que pudieran haber causado problemas en el caso ecuatoriano. Por ejemplo, la exclusión de la cadena de cárnicos, productos históricamente subsidiados por la Unión Europea quedaron algunos por fuera del acuerdo, algunos con un periodo de desgravación largo. La industria ecuatoriana, también por ejemplo la de los vehículos, industria de ensamblaje que es muy fuerte en el Ecuador, pues habrá un periodo de desgravación de 7 años para vehículos de menos de 10 personas, de 10 años para vehículos de otras características. En el caso de los lácteos, un sector productivo muy sensible en la economía ecuatoriana, se abrió un cupo pequeño para leche en polvo que equivale al 0.5% del consumo nacional, que va creciendo en determinado número de toneladas métricas, pero que no representa una amenaza para una industria donde los principales actores son pequeños productores en la economía ecuatoriana. De eso se trata el desafío de estos acuerdos comerciales. No un tratado de libre comercio a ultranza, un tratado comercial, un acuerdo comercial que represente oportunidades para las partes, oportunidades de desarrollo y de creación de nueva riqueza, de creación de empleo para ambas partes. Creo que hemos logrado alcanzar eso en esta negociación y ha sido una negociación exitosa para ambas partes, que en condiciones de respeto, de cooperación mutua, de respeto a nuestras soberanías, llega a un hito muy importante el día de hoy con la suscripción del acuerdo. El acuerdo Unión Europea-Estados Unidos se encuentra ahora mismo en punto muerto y con un futuro preocupante tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué papel cree que puede jugar América Latina ante esta situación? Bueno, creo que es muy pronto para emitir un pronunciamiento de esa naturaleza. Siempre esperamos respeto a nuestros países, respeto a nuestra soberanía. Siempre es un tema de preocupación nuestros migrantes, países como el Ecuador, países latinoamericanos que tienen una colonia muy importante de migrantes en diversos estatus migratorios en los Estados Unidos de Norteamérica, pero siempre estamos vigilantes por ellos, pendientes de ellos, y creo que es demasiado pronto para manifestarnos. Recién acabamos de conocer los resultados de la elección en Estados Unidos hace pocos días. Una última pregunta, vicepresidente. Quería preguntarle por la cuestión de la exención de los visados de ecuatorianos para que vengan a la Unión Europea. Es un asunto que ha defendido mucho España en los últimos años. ¿Nos puede decir en qué punto se encuentra esta liberalización de visados? Bueno, dentro de trámite en la Unión Europea, eso no es parte del acuerdo comercial. El acuerdo comercial es lo que hemos indicado, es un acuerdo de relaciones comerciales entre ambos países. Los temas migratorios no son parte del acuerdo, pero sin embargo nos llena de alegría saber que hay países como España que tienen esa posición y es un proceso que está en trámite dentro de la Unión Europea y que también cuenta con respaldo de otros países. ¿Cree que al año que viene ya se podría dar esa exención? Esperemos que sí. En este momento hay flujo negativo respecto al Ecuador, es decir, regresan más personas al Ecuador de lo que salen, pero en todo caso, sí, yo creo que el próximo año pudiéramos tener noticias acerca de esto. Jorge Glas Espinel, vicepresidente de Ecuador, muchas gracias. Gracias.